nos parece que esta situación, tal vez por decir alguna cosa un poco trillada, ¿no?, relacionada con aquello de que toda crisis implica una oportunidad, una de las primeras cosas que se nos ocurre decir en relación con este tema es por qué motivo los argentinos volvemos a pensar en los temas de la deuda cuando ocurre un problema, una especie de restricción a los pagos de la deuda. Como si fuera que el problema con la deuda es cuando la Argentina, por cualquier problema que sea, bien sea por una insuficiencia de su propia economía o bien sea, como en este caso, porque un juez de los Estados Unidos bloqueó el pago de una parte de la deuda reestructurada, se nos ocurre a los argentinos que el problema es cuando no podemos hacer los pagos. Por eso es que me parece que esta crisis, que sobreviene por una sentencia de un juez extranjero y que sobreviene porque se bloquean una parte de los pagos que nuestro gobierno estaba en disposición y quería pagar, esta crisis tiene que ser una oportunidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué el problema es cuando no podemos pagar, cuando en realidad deberíamos preguntarnos cuáles son los efectos que tiene sobre la vida cotidiana de todos nosotros cuando la Argentina está en una situación normal de pagos. Por ejemplo, el gobierno, a raíz de esta crisis de los pagos, de este bloqueo de los pagos determinado por la sentencia del juez Griesa, pretende hacernos creer a todos los argentinos que los problemas que tenemos, que no los tenemos de ahora, sino que los venimos teniendo en los últimos años, de inflación, de disminución de la actividad económica, de pérdida de puestos de trabajo, de precarización laboral, de sueldos en blanco o en negro que no alcanzan a cubrir una canasta básica, de jubilaciones que no alcanzan a cubrir una canasta del jubilado. El gobierno pretende hacernos creer que todos estos problemas que se vienen arrastrando desde hace años, ahora resulta que la causa de estos problemas es que el juez Griesa no le dejó al gobierno pagar una parte de la deuda. Y la oposición conservadora nos pretende hacer creer también que todos esos problemas no son por una política económica que en gran medida han apoyado, sino también porque, no en este caso porque Griesa haya bloqueado los pagos, sino porque el gobierno nacional no quiere acatar una sentencia de un juez extranjero. Entonces, entre estas dos cosas de las cuales nos quieren convencer, lo que tenemos que preguntarnos nosotros, tenemos que hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo, se me ocurre que una primera pregunta correcta es ¿por qué genera una crisis, una sentencia de un juez extranjero? ¿Por qué el gobierno nacional y todos los gobiernos, el actual y todos los gobiernos anteriores de la democracia, vienen aceptando la jurisdicción de jueces extranjeros? Esta es una primera pregunta que deberíamos hacernos. Una segunda pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué la sentencia de un juez extranjero que, por razones que podemos discutir, el gobierno no quiere o no puede o no está dispuesto a acatar en los términos en que esa sentencia se ha dictado? ¿Por qué esta situación, es decir, el incumplimiento de una sentencia, genera una crisis como la que estamos viviendo, cuando nosotros tenemos sentencias de jueces de la nación, tenemos sentencias del juez Ballesteros del año 2000, que dio por probadas y por demostradas más de 500 ilícitos relacionados con la deuda externa en su origen, y que le encomendó al Congreso de la Nación una investigación de las responsabilidades políticas, porque las responsabilidades penales no podían perseguirse porque la acción penal había prescrito, lo cual en una sentencia firme, por lo tanto cosa juzgada, por lo tanto vigente, por lo tanto de obligatorio cumplimiento, dijo el juez Ballesteros que nada obsta para que el Congreso de la Nación, en su carácter de representante del pueblo y en ejercicio de la facultad constitucional de contraer la deuda y de arreglar los pagos de la deuda, tenía la responsabilidad indelegable de investigar
las responsabilidades políticas, ya que las penales no se podían perseguir. Eso es una sentencia firme de un juez de la Nación que está durmiendo el sueño de los justos desde el año 2000. Y resulta que acá se arma un gran despelote porque hay una sentencia de hace 2 meses de un juez extranjero que dice que Argentina tiene que pagar una deuda que nunca ha revisado, precisamente por no haber cumplido con la sentencia de un juez de la Nación y fundamentalmente por no haber cumplido con las demandas de millones de argentinos, de múltiples sectores sociales, que desde la propia, desde el propio momento en que esta deuda se contrajo vienen reclamando su investigación.